Benvinguts a la presentació de Tawima, bienvenidos a la presentación de Tawima. Para mí es un placer poder acompañar esta tarde a Juan Manuel en la presentación de su novela. Y muchos de vosotros ya lo conocéis, pero para aquellos que no le conozcan, os voy a hacer, como decimos en catalán, 5 cèntims de su vida y obra. Juan Manuel nació en una ciudad que tiene bastante relación con parte de la historia de la novela, en Melilla, en 1947. Es químico de profesión, también auditor de medio ambiente, historiador y geógrafo. Ha trabajado como investigador en métodos y técnicas avanzadas de historia del arte y geografía. Y entre sus trabajos técnicos destacan conflictos entre la nobleza y la monarquía en la corona de Aragón, Jaume I y su relación con los cátaros, Tarragona en 1918, familias aliadófilas y germanófilas, Tarragona en la Guerra de Sucesión, historiografía de los médicos judíos en los siglos XIII y XIV en la corona de Aragón y la medicina judía en la Edad Media, que fue realmente su tesis. Y así pues vamos a empezar a disfrutar ya de la trama de Tawima, pero creo que antes de empezar querías decir algunas palabras, Juan Manuel. Disculpad, pero tengo los nervios a flor de piel y tengo que leer. Quiero primero agradecer, hacer una mención muy especial a las personas que han colaborado, por ejemplo, a las entidades del Ayuntamiento de Tarragona y a la Casa de las Letras, estos anfitriones esta noche. Me hace especial ilusión, mucha ilusión, presentar en Tarragona. Tengo pocos amigos, pero muy buenos. Y sobre todo amigas. Pero amigas en el sentido de la palabra de amistad. Son muy cuidados, tergiversar los hechos. No habíamos pensado otra cosa. También a la editorial que me edita mi libro, Ole Libro, por apostar por esta historia. En el mundo este es dificilísimo que te editen. Y es el primer libro de narrativa que escribo y que me lo editen, pues ha sido un placer. Y en especial tengo un agradecimiento muy especial para Julia Cantón, Maite Martorell, por su trabajo entre bambalinas, a Mayelén Fowler, gran escritora y artista a la que admiro, y cómo no, a los artistas que nos acompañan, Laura y Xavier. Eso es solo el agradecimiento de mi presentación. Podría aplaudir si queréis. Sí, no, lo vamos a pasar bien, ya verás. Bueno, después de este recorrido por la historia que suponían pues, sus trabajos, que he comentado solo unos cuantos, tiene muchos más, pues ya es el momento en que publicas tu ópera prima en el género de la novela, Tawima, que realmente tiene un título muy evocador. A mí me encantó. A lo largo de nuestra conversación vamos a tener ocasión de analizar los escenarios por los que va a transcurrir tu novela, que son varios y muy atractivos, y también los personajes, sus vivencias, que veréis que van a transcurrir pues, aparte de Melilla, de Tawima, pues Sevilla, Madrid, y todos esos todos esos escenarios y sus personajes también tienen un punto en común, que es la música. A principios del siglo XX estaba en auge un género musical que se llama la copla, que yo creo que tiene mucho que ver pues, con los sentimientos y las emociones de los personajes, porque narra pues, el desengaño, el amor, la traición, la pasión, los celos. Entonces yo creo que vamos a empezar, si te parece, ambientándonos musicalmente, de la mano de unos artistas de lujos que ya los conocéis, Laura y Xavier Martín, que nos van a interpretar la copla Y sin embargo te quiero.
Se hace difícil ahora romper esta magia, pero vamos a, más que a seguir, empezar, ¿no? A hablar de la historia. Cuando empecé a leer Tawima, la verdad es que enseguida olvidé que estaba leyendo una novela, porque me daba la sensación de que alguien muy cercano a mí me estaba explicando una historia. Luego os diré el porqué y también pues las conexiones que he ido sintiendo, ¿no? con la historia de alguno de estos personajes y con alguno de los escenarios. Ahora ya estamos ambientados musicalmente y creo que nos falta ambientarnos también en el escenario, en el contexto histórico de la época. Estoy hablando del protectorado español en Marruecos, que es un momento de la historia que ahora quizás ya nos coge un poco lejano y también nos resulta un poco desconocido. Entonces me gustaría, Juan Manuel, que ahora nos hablaras un poquito de ese momento histórico. Bueno, ahora se oye. ¿Me oye? A ver, ¿tú tienes en...? ¿Ahora? Sí. Vale, lo tengo que rimar bien. El protectorado español es, digamos, primero del siglo XX, entre el año 12 y el año 1921, las grandes potencias europeas, que eran Francia, Inglaterra y Alemania, se repartieron con un cartabón África. Y los ingleses, que tenían Gibraltar, no querían que la orilla contraria a Europa, en el norte de África, la controlaran los franceses. Por eso le asignaron a España un terreno de 19.000 kilómetros cuadrados, 19.000, en el norte de Marruecos. O sea, que tenía su capital en Tetuán, se llama el
protectorado español del norte y fue protectorado español desde 1912 hasta 1958, que Marruecos alcanzó su independencia. España controlaba en el norte dos zonas divididas por dos etnias diferenciadas que incluso durante toda la historia han sido incompatibles, digo de marroquíes. Era la zona de la etnia Yebala, la parte de Yebala y la parte del Riz. Esto en la novela no entra en la historia de Marruecos, estoy explicando lo que era el protectorado español en aquel entonces. Las tropas españolas se mantuvieron en Marruecos, la independencia fue en el 58, pero se mantuvieron hasta el año 63 por los conflictos que habían entre ellos. Y ya lo que digo, fue imposición de los ingleses que España controlara el protectorado del norte, y imposición de las demás potencias, o sea, Inglaterra y Alemania, de que controlara el protectorado del sur del actual Marruecos, porque el centro, la gran parte, donde estaban las grandes, digamos, las mayores riquezas, lo controlaba Francia. Y en el sur, que se llama Cabo Judy, está debajo del río Dra. Después la novela sale porque hay una guerra sangrienta que dura solamente 3 meses, que se conjuga con la del Sáhara, para recuperar Sidi Ifni, que era una ciudad española de facto y de iure, o sea, de iure y... Un poquito. Bueno, no me quiero enrollar demasiado. Entonces, eso sí que aparece en la novela, pero una parte en muy poco tiempo, porque no necesita la trama, y sale la guerra de Sidi Ifni y del Sáhara, pero pocos capítulos. No es una novela de guerra. Yo considero a Tawima una novela de amor y desamor. ¿Y cómo surge la idea de escribir Tawima? No sé si es porque por tu cercanía, que naciste en Melilla, o quizás por la conexión que tienes con parte de la historia, porque sé que hay una parte que está basada en hechos reales, y no sé si te apetece contarnos un poco o hasta donde puedas. Hasta donde puedas. Y no hagas spoiler. La novela está basada en hechos reales. Yo le cambio los nombres a los personajes, de hecho incluso cambio algunos escenarios, pero me surgió el nombre de Tawima porque Tawima era un asentamiento militar español. Mi padre, yo soy hijo de militar, y yo vivía en Melilla, ¿no? Porque los oficiales, su familia vivían en Melilla, y la tropa y la familia de la tropa vivían en Tawima y no dejaban de salir de allí. Eso se explica un poco en la novela. Pero la novela no está basada en el nombre, lo cogí, yo me creí que no lo iban a aceptar o que me lo iban a cambiar, y no me lo han cambiado, ni la editorial ni nadie, ha seguido todo su proceso y ha quedado. Es un nombre que gusta. Sale Tawima bastante, pero no tanto como para que... Pero sí, tiene su importancia en la historia, muy, muy importante también. Esta novela es un homenaje a mi madrina. Los hechos que narro de mi madrina, salvo los escenarios de su nacimiento y demás, que sí que los he modificado un poco, pero está basada en ella. Y es la Maera. La Maera es un apodo. Y a ella le gustaba que la llamaran por ese nombre, por ese apodo. Le gustaba. Porque el Maera, Manuel García el Maera, un gran torero, fue su amor, es su amor de su vida. Duró poco, 1 año. Ya tenéis que leer la novela porque... Bueno, ahí llegaremos después a hablar de ellos también. Ya has introducido un poquito a la figura de tu madrina con el nombre de Rosario. Y podemos decir que hay 2 personajes protagonistas en la novela, que es José y Rosario, ¿no? José es un hombre que decide alistarse a la legión, quizás buscando pues, tener un techo, una comida, por sobrevivir. Decía hace poco Arturo Pérez Reverte en una de sus entrevistas que para él el héroe literario es aquel que se enfrenta a lo inevitable, también a la soledad, a algo que no puede, digamos, solventar, ¿no? Y que ese para él es el verdadero héroe, no el que podemos identificar con las películas de acción. Entonces, para ti, José, ¿es tu héroe literario? ¿Lo considerarías un héroe? Sí, y un superviviente. José se alistó en el ejército de la Legión, con 14 años, educando en banda.
porque se estaba muriendo de hambre. Pasaba hambre. Y se retrata en la novela cómo se vivía en aquel entonces, la diferencia de clases que había. No existía la clase media de España, existía el que tenía mucho y el que no tenía nada, que era la mayoría, la gran mayoría. Y José le tocó ser uno de la mayoría que no hubiera gustado. Y la única forma de poder comer caliente cada día era alistándose en la Legión, con 14 años. Sí, hasta que murió, estuvo en la Legión. No era por vocación realmente. No, nunca tuvo vocación militar. Bueno, me gustaría ahora leeros un pequeño fragmento de la novela para presentaros de una forma más directa a José. José, una vez cumplidas sus obligaciones militares, igual que todos los pernoctas que no tenían servicio, se marchaba al mediodía a su casa en el poblado. Ese día cambió su ruta. Necesitaba un macuto para el siguiente servicio de guardia y se lo había dejado en el local de juego. Mientras seguía caminando en busca del macuto, vio a lo lejos su casa, donde vivía con Lola y sus 2 hijos, Lolo y Antoñita. La Legión les había adjudicado una modesta vivienda de adobe encalado en un extremo del villorrio, que estaba unido a un conjunto de otras iguales. La suya quedaba en una esquina, sin ventanas y con 2 estancias. Cuando Lola vio por primera vez la casa, se quedó petrificada. Él le había advertido que la vivienda era pequeña, no se parecía en nada a lo que hasta entonces ella había disfrutado. A José le gustaba Tahuima. Se encontraba por el este, a unos 3 kilómetros de unas salidas marineras y la playa, y por el oeste, con campos de cebada y los altos iniciales del monte Gurugú, donde sobresalía la silueta de una mujer dormida. No era una población grande. Allí convivían más de 6.000 personas, 4.000 de ellas acuarteladas. No era el sitio más sobresaliente del mundo. No ofrecía nada más que vino, juego y putas para los que no tenían familia. José, abstraído por sus pensamientos, no notaba siquiera la pegajosidad de la humedad del jueves 22 de septiembre a las 2 del mediodía, que se hacía notar en la camisa legionera que llevaba empapada de sudor. Aún en los albores del veranillo de San Miguel, muy a menudo corría un polvo sahariano, áspero y de color rojizo, que se metía por todo el cuerpo abrasándolo. Caminaba solo, sin un alma, por las polvorientas calles del poblado. Solo se escuchaba el fuerte pitido de las cigarras en el calor de esa hora. Yo creo que con esto ya nos sitúas mucho en lo que era... Hemos comentado antes que eran 2 los personajes protagonistas, José y Rosario, o debería decir Teófila. Me gustaría que nos explicaras el misterio de este nombre, de este cambio de nombre. Nació y le pusieron de nombre Teófila por su padre, que se llama Teófilo. Y ella estaba orgullosa de ese nombre porque significa hijo o hija de Dios. Entonces, lo que pasa que con 17 años, con pocos años, abandona a su familia. En aquel entonces la podían reclamar, la perseguían, bueno, es ahora y todavía te pueden detener pues, en menos de edad. Pues imaginaros en el año 1918 que ocurrió esto. Ella, al llegar a Sevilla, considera inocentemente, porque era una cría, que si se cambiaba el nombre no la encontrarían. Y pensó en Rosario, a la vez que pensaba que su padre la perdonaría. Todo explicado. Y la pregunta es, ¿has buscado un contraste entre estos 2 personajes? Porque tenemos por un lado una jovencita, pero es una mujer con ansias de ser independiente, de ser fuerte, de ser dueña de su vida. Y por el otro lado a José, que a veces podríamos considerar un hombre derrotado. Voy a empezar por la última parte de la pregunta. Yo no lo sé, lo tienen que considerar los que lo lean, pero yo particularmente a José no lo considero un hombre derrotado, porque sufrió un problema que no.
si no decimos la novela entera. No. Y se sobrepuso a él, mantuvo toda su vida un cariño por sus hijos y buscó el amor y lo encontró. Y el amor nos redime de las penas que podamos tener. Por lo tanto, para mí no es un personaje derrotado. Y Rosario, pues es una mujer que se puso el mundo por montera. En aquel entonces las mujeres tenían nada más que 3 salidas: o te casabas, o te ponías de criada, te embarazaba el señorito, voy a seguir, ¿vale? O te metías a puta. Y Rosario escogió la tercera opción. Es que realmente os decía al principio que cuando leía esta novela pues era como sentir que alguien me explicaba cosas muy cercanas, ¿no? Porque mi familia y yo, que somos de Sevilla, yo recuerdo a mi abuela, ellos son del pueblo de Carmona, que me explicaba precisamente estas historias, ¿no? Por suerte la familia de mis abuelos tenían una tienda de ultramarinos y entonces eran, entre comillas, considerados los ricos porque tenían para comer a diario. Es decir, pero ella me explicaba esas historias, ¿no? De muchas mujeres que tenían, jovencitas, que tenían que irse a servir de internas en la ciudad de Sevilla. Algunas volvían ya con un retoño, entonces eran, digamos, las señaladas del pueblo por muchos años y por toda la vida, ella y sus hijos, o su hijo. Y otras no volvían, que son, como dice José, que iba a decir, como dice Juan Manuel, las que se dedicaban después a la prostitución ya por la vergüenza de no volver. Y entonces me gustaría ahora leeros también el fragmento justamente en el que Rosario llega a Sevilla. Y justo después de eso vamos a tener otra vez el lujo de escuchar la voz y la guitarra de Laura y Xavier Martín, que nos van a interpretar una copla que yo creo que va muy en sintonía con la vida de Rosario, que es La bien paga. Entonces, bueno, vamos a describir un poquito ese momento en que Rosario llega a Sevilla. Al bajar del vagón en la estación de la Plaza de Armas, a las afueras de Sevilla, Rosario quedó impresionada. El andén estaba lleno de gente. El tren en el que viajó también. El edificio le pareció enorme, con tantos trenes y techos tan altos. Estaba sorprendida y asustada del trasiego que había. Personas con bultos, maletas, personajes de todo tipo, damas elegantes como nunca había visto, comercios, kioscos de periódicos, de bebidas. También le llamó sobremanera la atención ver pobres harapientos pidiendo limosna. 2 días después de su llegada a Sevilla, acudió a la dirección que le había proporcionado la señora del tren. Era la casa de don José. Supo, tiempo después, que era ingeniero y que trabajaba en la Compañía Sevillana de Electricidad, en la llamada Fábrica de la Luz, en el Prado de San Sebastián. La mujer que se encontró frente a ella cuando le abrieron la puerta le pareció a Teófila joven y muy guapa. Se preguntó si sería la dueña, pero la elegancia con la que vestía disipó sus dudas. Teófila miró su ropa, la mejor que tenía, y sintió vergüenza. La señora, con su amabilidad, le indicó que pasara y la siguiera. Se dirigieron a una amplia sala con varios sillones y una gran mesa, redonda y baja en medio del salón. Sobre ella, un hermoso ramo de claveles frescos, blancos y rojos. La señora se sentó en un sillón y le mostró con un gesto amable el sofá. Teófila dudó en qué lado sentarse. La señora le indicó con una mano: «Ven aquí, a mi lado». Teófila, que no podía disimular el nerviosismo, se sentó con las piernas juntas y las manos vacías sobre las rodillas, casi encogida. «¿Cómo te llamas?». En ese mismo momento y sin pensarlo, respondió: «Me llamo Rosario, señora, y vengo de parte de la señora Isabel Soto». Mentalmente, Rosario pidió disculpas a su padre, que le había puesto el mismo nombre que él tenía, pero empezaba una nueva vida y creía que así sería más difícil que la encontraran.
Bueno, seguimos ahondando un poquito más en la historia de Tawima, junto con estos personajes principales que ya conocemos un poco más y yo creo que dentro de nada formarán parte de vuestras vidas en cuanto empecéis a leerlo, José y Rosario. Hay una serie de personajes secundarios que yo creo que realmente son necesarios, ¿no? Porque con ellos acabas de completar lo que es el espectro cultural y social de lo que era la vida en ese momento, porque digamos que había una mezcla de culturas muy importante que supongo que tenías mucho interés en mostrarlo en tu novela. Micro. Así, el micrófono. Gracias al apuntador. Me creo que tiene una mesa y estoy hablando. A ver, voy a empezar como la anterior respuesta por el final. Yo en la novela, la fama que existe, por ejemplo, imaginaros, porque me han hecho algunas preguntas sobre ello, los legionarios. Gente sin escrúpulos, fascistas, bueno, lo que fuera, digamos, los peores adjetivos y epítetos que se le pueden dedicar a un colectivo. No lo voy a defender aquí, ni mucho menos, ni la novela lo defiende y lo deja de defender. Pero entre ellos había seres humanos. Y después el contrasentido de la propaganda del régimen de entonces, que decía que viene el mono y que va la legión. Pues José, su mejor amigo, era un marroquí, Abdelkader. Ese es uno de los personajes también bastante importante en la novela, dentro de su secundario. Después está José sufre un contratiempo en su vida. Ella acaba de leer algo sobre Lola. Lo que pasa es que sucede también otro encuentro. Él encuentra el amor donde menos podéis imaginar, y os voy a dejar que lo encontréis en la novela. Pero tiene que ver algo con cómo los pueblos solamente los separa el dinero y los poderes. En realidad, cuando conviven juntos, se aman y se quieren. Después está el personaje que también se necesita, que es Rafael, que digamos que es el malo de la película. Siempre hay alguno. Y también está pues la primera... Es difícil de contar algo y no... Bueno, ya has hecho un poco de pincelada de la importancia de los personajes secundarios, ¿no? También de esa, porque la novela mantiene una intriga todo el tiempo, claro, que es importante. Y hay que mantenerla, ¿no? Pero creo que es eso, importante estos contrastes que haces, ¿no? Porque realmente estás reflejando la vida de aquellos, sí, de aquel momento, ¿no? Y tan importantes son los personajes como son también los escenarios por los que transcurre la historia. Hemos comentado Sevilla, también aparece Madrid, y frente a esa vida, digamos, donde podía ser más dulce, con vida social, con los cafés, con la música, por otro lado tenemos que nos descubres o nos describes de una forma muy directa lo que es la vida de un legionario en el desierto, prácticamente aislados, la vida en lo que llamas en algún momento Villorrio, poblado, que puede corresponder con Melilla o también con Tawima, ¿no? Que en principio pues era simplemente un fuerte militar, y después creció la vida con comerciantes, que por cierto había muchísimos comerciantes catalanes allí, catalanes y vascos, los funcionarios, que no pueden faltar, obviamente, y la colonia judía, que no hemos comentado, pero que también existía, barberos, maestros, doctores. Entonces,
¿Qué importancia tiene todos esos escenarios en tu novela? O cómo eran en ese momento. Bueno, la novela recorre una parte de España, del centro de España hacia el sur, hacia Sevilla y hacia Málaga, va a Melilla, recorriendo un personaje. Acaba en Tahuima, después retornan a Melilla, también conoce el amor ese personaje, que se desplaza, que es un personaje muy interesante, secundario pero muy interesante, por su inclinación sexual. Acaba en Madrid, Madrid también sale, y hay una recreación especial en Sevilla. Melilla, para que lo sepáis, que es mi tierra de nacimiento y la patria chica de uno. Ahora me voy a poner en plan político, es española de iure y facto desde 1497. En Melilla ponen un lema allí grandísimo, un cartel que dice: Melilla era de España antes que se fundara Estados Unidos fuera conocida y fuera una nación, ¿de acuerdo? Bueno, después está Ceuta. Ceuta era portuguesa, y cuando Felipe II se hizo con la corona de Portugal, pues la añadió al reino de España. Eso es lo único que tiene España, tenía de todo lo que fue sus colonias y sus imperios por el mundo, lo que le quedaba: Melilla y Ceuta, que todavía permanece, y la isla Perejil. Se hizo famosa hace poco. Bueno, hace tiempo ya. Bueno, y después, porque esto no lo cuento después. No, o sea, a ver, la idea era pues que realmente recreas toda la sociedad de la época en cada uno de los escenarios, ¿no? Porque nombras el Bar Chicote en Madrid, que realmente pues aglutinaba toda clase de artistas, era muy importante en ese momento. También el Bar Carretas, porque también tiene un trasfondo importante que también se va a conocer un poco en la novela. Y luego también hay otro escenario que para mí es maravilloso, que ahora ya no existe, que es el Gran Café de París en Sevilla, que estaba justo en la esquina de la calle O'Donnell con Sierpes. Era un edificio modernista. Para que os hagáis una idea, estaría entre un estilo entre la Casa Navàs y la Casa Rull de Reus. De hecho, el arquitecto fue Aníbal González, que fue el mismo que hizo la Plaza de España de Sevilla, para que os hagáis una idea de la grandiosidad de aquel edificio. Y realmente, siempre que voy a Sevilla paso por esa esquina. Me encanta ir a la confitería La Campana, que es, si tenéis ocasión de visitarla, es realmente una maravilla, porque es del 1868 y tanto por dentro como por fuera está exactamente igual. Y hace 2 semanas que estuve allí, como siempre os digo, entré, y fue muy simpático porque mientras estaba ahí mirando el aparador vi que había unos panelles, y entonces entró un señor y preguntó, dice: ¿y esto qué es, esto de los panelles? Y la señora que atendía dice: esto es un postre típico de Cataluña, pero allí está, en La Campana. Y os digo esto porque tenéis que imaginaros lo que fue para Rosario, una chica jovencita que hasta entonces solo había conocido lo que era el pastoreo en Zamora, en la comarca de Sagayés, ¿lo digo bien? Lo que fue llegar a Sevilla, descubrir aquellas grandiosidades y entrar en el Gran Café de París. Y entonces, si te parece, vamos a leer ese trocito en el que ella entra en el Gran Café de París y en el que va a conocer a este personaje del que luego hablaremos un poquito más, que ya se ha anunciado antes, que es el Maeda. Los jueves, que por la tarde tenía libre, Rosario hizo amistad con otra sirviente de una amiga de su ama, una sevillana espabilada y alegre que se llamaba Leonor. Con su amiga recorría sitios de moda en Sevilla. Cuando entraron en el Gran Café, Teófila, Rosario, observó que la mayoría de los clientes eran hombres elegantemente vestidos. El camarero les indicó una mesa junto a la ventana para que tomaran asiento. Todos los caballeros se parecían en el vestir a su jefe: chaqueta de cierre sencillo y amplias solapas de pico, pantalón del mismo color, chaleco y corbata blancos o negros.
la camisa con puños y cuellos postizos. Cerca de la mesa donde ellas se sentaron, se encontraba solo, sentado e impecablemente trajeado, un individuo delgado y de tez morena, con el pelo muy negro peinado hacia atrás y untado de brillantina. La nariz larga, ligeramente arqueada, bonitos ojos negros debajo de unas pestañas finas pero marcadas. Era un hombre guapo. Teófila vio cómo las estaba observando con cierto descaro, pero con aire distinguido. La que más se percató fue Leonor, que estuvo todo el rato echándole miradas, al principio furtivas, que acabaron por ser un tanto descaradas. El señor guapo y elegante se levantó una vez hubo pagado. Al pasar junto a ellas, inclinó la cabeza con el sombrero en la mano a modo de saludo y les sonrió. Cuando al poco rato solicitaron la cuenta, el camarero les dijo que las habían invitado. Leonor preguntó: ¿quién ha sido? El señor que se acaba de marchar, les respondió el camarero. Es el novillero Manuel García, el Maera. Ha sido banderillero en la cuadrilla del maestro Juan Belmonte. Ellas volvieron varias veces al Gran Café de París, pero tardaron varias semanas en ver de nuevo al torero. Aquí aparece el Maera. Y te preguntaría: ¿y quién es él? Manuel García, el Maera, si queréis consultar, incluso en la Real Academia de Historia de España sale. Hay una página dedicada a él. En la época, en los años 20, fue muy famoso. Primero novillero, matador de toros. La novela no habla de toreros, es un pequeño pasaje de un amor, no se habla de toro para nada. Y era como todos los hombres que manejaban cierto nivel económico, pues alegres, desprendidos, amantes de un día. Tiene otro nombre más feo, pero bueno. Y conoció y se enamoró de Rosario, pero no dejó de flirtear o de salir con varias mujeres más. Ese era el Maera. Bueno, y de hecho, Ernest Hemingway, que era un gran apasionado de los toros, en su obra Muerte en la tarde, recoge una alusión al Maera y lo describe pues como un personaje romántico, trágico y que hacía frente a su destino pues con despreocupación y con hombría. Claro, tenemos que transportarnos un poco pues a esa época, al lenguaje y a la pasión que había en ese momento por los toros y sobre todo Hemingway, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya hemos conocido un poquito más al Maera y vamos a escuchar de nuevo a Laura y a Xavier Martín en el bolero Dos Cruces. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados.
olvido nuestras promesas de amores en el aire siempre están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Que son el tuyo y el mío. Que son el tuyo y el Bueno, este bolero, a pesar de que lo compuso un bilbaíno, lo compuso en Sevilla. No es porque vaya barriendo para casa, pero es así. Bueno, la verdad es que le cogió el estallido de la guerra civil en Sevilla y para sobrevivir, pues empezó a trabajar en una de las orquestas de allí y mientras estaba allí y transcurría la guerra, pues se le ocurrió esta maravillosa copla y bueno, y con este lujo de guitarra y de voz, increíble. Bueno, y entonces para ir ya terminando, hemos hablado de los personajes, de los escenarios, de la parte, digamos, de personajes históricos, de la parte de realidad que hay detrás, pero también me gustaría que habláramos de tu estilo literario en Tauima. Por un lado, yo creo, o se presiente, que lo has adaptado a los personajes, al servicio de los personajes, porque se describe muy bien lo que es el lenguaje militar, incluso tienes una serie de citas, de fragmentos militares que son reales, ¿no?, del momento, o sea que has hecho un trabajo de documentación increíble detrás, pero también incluyes algo que ya prácticamente no vemos, que es el género epistolar, y que creo que hace de la historia algo muy cercano, ¿no?, porque cada vez que José escribe una de esas cartas te recuerdas bueno, aquellos novios que estaban en la mili y escribían, no era mi caso, pero recuerda eso, ¿no?, que hoy día ya nadie escribe cartas de este tipo. Sí, entonces luego leeremos una de estas cartas para que podáis disfrutarla. Pero, ¿qué me dirías de esto, de tu estilo literario? O sea, ¿lo has adaptado al servicio de los personajes, de la historia, de la novela? Y bueno, y si quieres hablarnos también pues de todo este trabajo que has hecho de documentación, porque creo que ha sido muy interesante además, ¿no? La novela hay un narrador omnisciente, aquel que está narrada en tercera persona, pero los personajes intervienen muchísimo, hay mucho diálogo. Para mí era vital de que no solamente se luciera el narrador, sino que los personajes expresaran sus penas, sus alegrías, y sus miserias y sus riquezas. Y en eso es una novela, digamos, en un estilo narrativo de tercera persona. No es enteramente no ficción, perdón, ficción, hay muy poco, está basada en hechos reales, pues lo que lo he comentado antes. Es un homenaje a mi madrina, que la amé hasta que, y la sigo amando donde esté, allá arriba, si es que existe la arriba, porque uno al final no sabe ya qué creer en estas cosas, pero bueno, yo creo en ella, la quise muchísimo, la sigo queriendo, y mi madrina, como he dicho, se hizo después lo que hizo y llegó a donde llegó, pero después de criada fue puta, y me lo contaba de una manera
que yo no me sentía mal. Yo recuerdo que yo me echaba en la cama con ella, ya mayor, ya estaba cerca de los 80 años, yo era ya un poco ya más mayor, me contaba su vida de pastora, todo, y sobre todo su gran amor. Duró un año, pero la dejó marcada de por vida. Su amor era Manuel García El Maera. El Maera es un apodo sevillano a los carpinteros, imaginaros. La maera, la madera. Bueno, de hecho, ella mantuvo ese apodo para ella misma toda su vida. Lo mantuvo toda la vida. Sí, se lo sacó, se lo recordaron que venía de parte de no sé quién, del Maera, y ella, orgullosísima, paseó ese apodo toda su vida. Orgullosa. Y yo, pues, he respetado y lo respeto y lo respetaré, porque la verdad era muy buena con su familia. ¿Dónde he buscado? Pues claro, la Maera tiene su historia, la que me contó, yo después he añadido buscar los escenarios donde ella se movió, no se movieron, pues he tenido que tener que investigar, mirar, buscar, informarme, porque como bien dice el Gran Café París hoy día no existe, pero los retratos, igual que el Prado de San Sebastián, que era entonces donde la vida alegre y menos y más alegre. Sí, ahora está la estación de autobuses. Exacto. Eso en Sevilla, y en Madrid pues el Cine Carreta. El Cine Carreta era donde los amores imposibles se esplayaban, donde hombre con hombre o mujer con mujer en medio de la oscuridad podrían demostrarse y sentirse amados y unidos en aquella época, en el tardo franquismo. Cuando sale una idea también sale hablo de una colonia agrícola, porque los homosexuales eran enfermos. Había que curarlos y educarlos. Lo mandaban eufemísticamente se llamaban colonias agrícolas de reinserción, no me acuerdo muy bien ahora del nombre. Y bueno, mirando los archivos, por ejemplo, de la guerra, pues los archivos del ejército en Madrid, que está, otras documentaciones, pues en archivos, biblioteca, libros, la web semántica, en fin, soy historiador, me he informado y cuento una anécdota siempre que la que me gusta decir. La visibilidad de los datos lo digo en una cosa sencilla. Si en la novela sale que la luna estaba en cuarto creciente en el año 1955, es que estaba en cuarto creciente. Después, claro, hay algo de ficción porque... Si no... Es necesario, ¿no? También. Para darle más. Bueno, pues como última lectura, pues vamos a hacer una de esas cartas que José escribió a su suegra Rosario, y terminaremos con la interpretación de la copla Te lo juro yo. Villavens, 25 de noviembre de 1957. Querida suegra, me alegraré de que al recibo de esta te encuentres bien, junto con mis pequeños. Yo estoy bien, gracias a Dios. Me encuentro bien, aunque no he podido escribiros antes debido a que he estado muy ocupado. Estamos con la comida y el agua racionadas. El rancho para cada legionario es escaso. De desayuno, un pequeño chusco con una tableta de chocolate duro como las piedras o mantequilla. La comida del mediodía, potaje aguado. Y como cena, una sopa y una lata de carne en conserva. Eso es todo. Así llevamos desde que llegamos. Peor es la comida cuando estamos destacados. Por el día hace un calor horrible y por las noches pasamos mucho frío y nos tenemos que abrigar con las mantas. Lo que peor llevamos es cuando sopla el viento de arena, el que aquí llaman siroco. Nos cubrimos con trapos porque la arena nos quema por el calor y por el roce de esta con nuestro cuerpo. Por Radio Macuto hemos escuchado que nos van a proporcionar ropa para el desierto. Escríbeme y dime cómo están mis hijos. Los echo mucho de menos. Un fuerte beso para ellos y un cariñoso abrazo para ti, Pepe.
necesita, madre mía, te lo juro yo, que aquí en el mundo no hay nada que tú, y que en mi ser cae, si digo mentira, se queda sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigo Dios, y eso con la mano sobre el medio te lo juro, y eso con la mano sobre el medio te lo juro, y eso con la mano sobre el medio te lo juro yo. La verdad es que no querríamos que se acabara, pero bueno, hay que dejar historia para que lean, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya nos hemos hecho un poquito de idea de lo que es la historia, sus personajes, su música, sus escenarios. Así que Juan Manuel va a estar encantado de poder firmaros un ejemplar si os apetece llevároslo para casa y disfrutar esta historia. Por mi parte, pues gracias Juan Manuel por darme la oportunidad de acompañarte en esta presentación. Ha sido un placer conocerte, un placer la charla que tuvimos el otro día en casa también con Xavier, porque es verse fuera, ¿no? Como para tener más detalles, conocer la parte no del escritor, sino de Juan Manuel persona, y ha sido un placer. Entonces, gracias. Gracias a ti por todo. Y gracias a Xavier y a Laura. He hecho un regalo precioso, los músicos, cantantes, tú mismo, quiero decir de la estupenda presentación que has hecho, Marilén. Que me ha encantado, tu manera de llevarlo todo. Yo tengo una curiosidad personal, que es que me gustaría saber un poco qué sentimiento, qué ocurre a una persona, por ejemplo, que ha nacido en Melilla. Pregunto, después me lo contestas. ¿Tiene un sentimiento africano por haber nacido en Melilla? Uno. Y después, ¿cómo lleva toda esta especie de evolución en estar con estas conexiones, vamos a llamarle, voy a decir el resto de España en relación a Cataluña, ¿no? Como el resto de Sevilla, Madrid y tal, y después estar aquí en Cataluña, digo Tarragona. Yo vengo de Barcelona, hace 3 años que vivo en Altafulla, i soy ara, me siento tarragoní també. Llavors era una miqueta veure si ens podies fer 5 cèntims, això ho has pres un català, que sé que l'entens, no? De com aquesta evolució, sobretot també curiositat, si un paio nascut a Melilla té un sentiment africà, té un sentiment espanyol, com conviu tot això? O té un sentiment també català, no? Perquè estàs aquí, en aquesta terra, tot això. No sé si la pregunta está fuera de lloc o no, pero bueno. No, por si alguien más quiere hacer alguna... Tienes que abrirlo. Sí. Arriba. ¿Ahora? Sí. Sudáfrica o primer. A ver, yo he vivido en África hasta los 18 años. Y desde los 21 en Cataluña. Me siento catalán. Por encima de todo. Lo que pasa es que la patria chica no se olvida nunca. Yo volví a Melilla después de estar 40 años de haber salido de allí. Volví a los 40 años, no de edad, sino de no haber vuelto a mi tierra. Me sorprendió. O sea, que imaginar el esfuerzo que ha habido mental para
Tahuima estuve, me parece que no llega... No estábamos en Tahuima, mi familia tenía una casa militar en la playa, que era, y íbamos a veranear allí en Ador, se llama Ador, pero en Ador está a 3 kilómetros de Tahuima, en el aeródromo y todo eso. Pero yo me siento catalán. Y no puedo decir más. Así de claro. Bueno, yo creo que en el alma cabe todo, ¿no? Todo lo que es... Cabe el amor por... hombre, yo no me desapego de nada, pero si tú llegas aquí con 21 años, estudias en la Universidad de Barcelona, te acabas los estudios, trabajas en una empresa, no te mueves de Cataluña, salvo para viajar por cuestión de mi trabajo y de otras cosas que hacía, pero toda mi vida, mis hijos todos han nacido en Cataluña y son 6. Pues sí. Ahora hay una diáspora, como el pueblo judío, una tiene ciudadanía andorrana, la única que digamos que mantiene, otra vive en San Pol de Mar, otra vive en Barcelona, 2 en Madrid y una en Granada y mi hijo en Londres. Muy bien. Sí. La hostia. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? No, pero está muy bien la pregunta porque así hemos descubierto más cosas. Yo solo quería decir una cosa sobre Rafael, que lo habéis pintado como Sí. malo, que realmente lo es, pero que sorprende. Ja està, només això. Clar, perquè no es pot dir massa cosa de Rafael. Per això. Sí, pero es un personaje que realmente... Però realment ja sorprèn. Sí. Rafael lo necesitabas, ¿no?, para el desarrollo de la historia. Sí, todo el personaje. Y además, os voy a decir una cosa, que hay algunos escritores y poetas amigos míos. Tengo un escritor allí que es muy bueno y hay un poeta que es maravilloso. Cuando estás escribiendo narrativa, los que habéis escrito, que hay algunos más que habéis escrito, yo cuando oía decir que el personaje te llevaba, pero ¿cómo te va a llevar el personaje? Lo llevará el escritor. No. Claro, si tú lo introduces en la historia de una manera, lo introduce el escritor, pero su recorrido lo marca él, porque si no, no tiene credibilidad. Pues es interesante este juego, porque a veces yo me quedaba sorprendido, digo, puede conmigo el personaje. Bueno, Rafael es un personaje apasionante de todo lo que era Rafael. Para mí todos los personajes son apasionantes porque te cuesta. Imaginaros a un hombre escribir pensando como mujer. Eso ha sido también para mí un esfuerzo. O una persona de orientación sexual diferente. Eso me supo también mucho esfuerzo para hacerlo creíble, claro, porque si no, no se hace creíble. Lo has conseguido. Gracias, Julieta, tú me quieres mucho. No, pero es verdad, yo también la he leído y los personajes tienen vida propia. No sé si tenía alguna curiosidad, alguna pregunta. Si no, pues ya. Juan Manuel está aquí para firmar.